Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por cuenta propia, o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿Qué, acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, claro está que mis vasallos me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos. Mi reino, pues, no es de aquí. Díjole entonces Pilato: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amigo de la verdad, escucha mi voz. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar la herencia de los santos en la luz, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, que nos rescató con su sangre y perdonó nuestros pecados, el cual es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues en Él fueron criadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones, o principados o potestades. Todo fue criado por Él y en Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas subsisten por Él. Él mismo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que es principio, primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, porque tuvo a bien el Padre que estuviese en Él la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz la tierra con el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. En el Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tenemos hoy la fiesta de Cristo Rey, instituida por Pío XI en el 1925, estipulando que fuera el último domingo de octubre, es decir, el domingo inmediatamente anterior a la fiesta de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. En la encíclica donde él instituye esta fiesta, comienza diciendo el porqué de esta institución. Les voy a leer un pedacito de esta encíclica que dice: en la primera encíclica que dirigimos, una vez ascendidos al pontificado, a todos los obispos del orden católico, mientras indagábamos las causas principales de las calamidades que oprimían y angustiaban al género humano, recordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males se extendía por el mundo porque la mayor parte de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su santa ley en la práctica de su vida, en la familia, en las cosas públicas, y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos, mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen el imperio de Cristo Salvador. Por tanto, como advertimos entonces que era necesario buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo, así anunciábamos también qué habíamos de hacer para este fin, cuanto nos fuese posible. En el reino de Cristo, decíamos, porque nos parecía que no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la paz que procurando la restauración del reino de nuestro Señor Jesucristo. Vemos con esas palabras cuán del tiempo presente son,
si bien fueron escritas hace casi 100 años. La humanidad se siguió apartando de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más lejos está nuestro Señor Jesucristo de ser rey en la familia, de ser rey en la sociedad, de ser rey en los estados. Cada vez más se escucha esa Scelesta turba que nos dice el himno de vísperas de hoy. Scelesta turba clamitat, regnare Christum nolumus. Una turba malvada exclama y grita: no queremos que Cristo reine sobre nosotros. Y es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Y cuanto más alejados de nuestro Señor Jesucristo estamos, peor está la sociedad, porque fuimos creados por Él y para Él, como nos dice San Pablo en la epístola que acabamos de traducir. En esta fiesta, precisamente, al final de la misa vamos a hacer una consagración del género humano, al Sagrado Corazón de Jesús. Pero debemos también tomar cuenta de cuál es nuestra responsabilidad para que ese reinado de Jesucristo vuelva a ser en el mundo como es necesario para que haya una paz duradera, como nos dice el Sumo Pontífice Pío XI. En Maitines rezábamos al terminar una de las lecciones, ut sit Deus omnia in omnibus, para que sea Dios todo en todos. Y eso es precisamente lo que tenemos que lograr nosotros individualmente, aunque sea. No tenemos mucha injerencia en las cuestiones políticas, no tenemos mucha injerencia en cuestiones del Estado, pero sí tenemos injerencia y debemos tenerla en nuestra alma, en nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Por lo menos salvando nuestra alma, para que esa salvación nuestra también sea ejemplar a aquellos que nos rodean. Y para eso debe ser Dios todo en todas las cosas. Le rezábamos en Laudes una de las antífonas: Gens et regnum quod non servierit tibi peribit. Las gentes y los reinos que no te sirvan perecerán. De una u otra forma, Cristo reina, con nuestro gusto o a nuestro disgusto, pero siempre por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él no ha sido hecho nada de cuanto ha sido hecho, dice el último Evangelio, que es el primer capítulo de San Juan. Todas las cosas entonces son cristocéntricas. Debemos hacerlo, que eso vuelva a esa realidad, aunque sea en nuestro ámbito, en nosotros mismos. Que sea Cristo Jesús en todas nuestras cosas. Precisamente el Papa León XIII también insiste muchísimo sobre la práctica de las virtudes cristianas, todos los momentos de nuestra vida. Todos debemos reconocer que es preciso reivindicar para Cristo hombre, en el verdadero sentido de la palabra, el nombre y los poderes de Rey. Porque solamente en cuanto hombre se puede decir que he recibido de Dios toda la potestad, el honor y el reino, porque como verbo de Dios, siendo de la misma sustancia del Padre, forzosamente debe tener común con Él lo que es propio de la divinidad, y por tanto tiene sobre todas las cosas creadas sumo y absolutísimo imperio. Gravemente erraría el que arrebatase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas personales, temporales, ya que Él ha recibido de Dios Padre un derecho absoluto sobre toda la creación. Sin embargo, mientras vivió sobre la tierra, se abstuvo de ejercitar tal poder temporal, pues no quiere arrebatar los reinos mortales el que da los celestiales. Por consiguiente, el imperio de Cristo, como dice León XIII,
Se extiende no solamente sobre los pueblos católicos y aquellos que regenerados por el bautismo pertenecen en rigor y por derecho a la Iglesia, aunque erradas opiniones los tengan alejados de ella, sino que abraza también a todos los que están privados de la fe cristiana, de modo que todo el género humano está bajo la potestad de Jesucristo. Ni hay diferencia entre los individuos y la sociedad civil, porque los individuos unidos en sociedad para el fin común, no por eso están menos sujetos bajo la potestad de Cristo, que lo está cada uno de ellos separadamente. No rehúsen, nos dice el Santo Padre, pues los jefes de las naciones, al prestar público testimonio de reverencia al suave imperio de Jesucristo, juntamente con sus pueblos, si quieren, con la integridad de su poder, el incremento y el progreso de la patria. Desgraciadamente, alejado de hecho Jesucristo de las leyes y del gobierno de la cosa pública, la autoridad aparece como derivada no de Dios, sino de los hombres, de modo que hasta el fundamento de ella vacila. Quitada la causa primera, no hay razón para que uno deba mandar y otro obedecer, de donde se sigue una general perturbación de la sociedad, que ya no se apoya sobre sus fundamentos naturales. En cambio, si los hombres, en privado y en público, reconocen la soberana potestad de Cristo, vendrán a los pueblos los beneficios de una justa libertad, tranquila disciplina y apacible concordia. La dignidad real de nuestro Señor, así como hace en cierto modo sagrada la autoridad humana de los príncipes y de los jefes de Estado, así ennoblece los deberes de los ciudadanos y su obediencia. La peste de nuestra edad es el llamado laicismo, con sus errores y sus impíos incentivos. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre las gentes. Se negó a la Iglesia sus derechos, que se derivan de los derechos de Dios. Poco a poco la religión católica fue igualada por los estados con las otras religiones, falsas e indecorosamente rebajado al nivel de estas. Y no faltan estados que quieren pasarse sin Dios y ponen su religión en la irreligión y en el desprecio de Dios mismo. En verdad, cuanto más se pasa en vergonzoso silencio el nombre de nuestro Redentor, así en las reuniones internacionales como en los parlamentos, tanto es más necesario aclamarlo públicamente, anunciando por todas partes los derechos de su real dignidad y potestad. Vemos cuán lejos estamos de todo eso, como les decía al principio, es deber nuestro, en nuestro ámbito, ser cristianos, es decir, que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo reine en nuestras familias, que Cristo reine en nuestros trabajos, en nuestro cotidiano pasar por esta vida. ¿Y cómo hacemos eso? Hijitos míos, dice San Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino por obra y en verdad. No solamente debemos decir Señor, Señor, porque no solamente diciéndolo entraremos en el reino de los cielos, como dice nuestro Señor Jesucristo, sino aquel que cumple mi voluntad, aquel que hace la voluntad de Dios, ese ama a Dios. Cumplamos la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Cristo, de nuestro Rey, cada uno en nuestro ámbito, haciendo de nuestras costumbres cristianas, haciendo de nuestros deleites cristianos, haciendo de nuestras modas cristianas, haciendo de nuestro vivir cotidiano, vivir cristianamente, rezando al levantarnos, al comer, al acostarnos, al empezar un trabajo, poniéndonos en presencia de Dios, teniendo en cuenta que hay un ángel a nuestro lado que está ahí para hacernos amar a Dios, pedirle a ese ángel que nos haga conocer más y más a Dios, que este día que nos hace vivir lo conozcamos más, para que más lo amemos y más acrecentar ese cumplir la voluntad de Dios. Pidamos a María Santísima también a través del Santo Rosario, que es necesario que nos acostumbremos a rezarlo cotidianamente, al menos la corona del día, como pidió
Nuestra Señora en Fátima, por nuestra salvación, por nuestro amor a Dios, por nuestro amor al prójimo, para que los prójimos, pecadores como nosotros, también se puedan salvar y conozcan a Cristo Rey, y sea Cristo también Rey de los corazones de ellos, así como del nuestro. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.